baja, ¿no? Sí, salió Mizrahi y además esto también fue un cambio en el poder interno porque asumió Juan Alberto Paso. Paso es un hombre de Caputo, de Toto Caputo. El ministro de Economía que empieza a poner gente suya en posiciones importantes, ¿no? Sí, Ahora, movió a Pablo Kirchner, que es su mano derecha, a la Cancillería, todo lo que es la parte de la parte comercio económica. exterior. Sí, Caputo creció en influencia fuertemente, ¿no? En estas últimas designaciones. Arca dependía de Santiago Caputo. Ah, claro, Mizrahi había sido, claro, algunos de los últimos cambios eran de Santiago Caputo. Mientras tanto, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, no llegamos a comentarlo, pero una de las últimas, en Estados Unidos el presidente antes de irse tiene la prerrogativa de firmar indultos. Y escandalosamente, y manchando gran parte de su legado, Biden decidió perdonar a su propio hijo en una decisión absolutamente ligada a usar una prerrogativa presidencial para arreglar un asunto familiar. La cuestión es que muy criticado Joe Biden, que habrá dicho más si resigné la reelección, un tipo grande ya, lo termina, una cosa muy triste realmente como final, dándole el perdón a su hijo. En ese contexto, Biden en sus últimos días de gobierno asume el 20 de enero, Donald Trump en Estados Unidos, habló acerca de la caída del régimen de al-Assad en Siria, uno de los sucesos más relevantes en el mundo de los últimos días. At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed. Este régimen que cayó después de tantos años es un régimen que torturó y mató a miles y miles de sirios. Hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. Es una caída, es un acto fundamental de justicia. The moment of historic opportunity. Es una oportunidad histórica para el largo sufrimiento de los sirios. Al-Assad se refugió en Moscú, es un aliado, era un aliado de Rusia y de Irán en la región, y hay mucha incertidumbre respecto del futuro de Siria, que era hasta hace poco, les decía, una pieza clave de Irán y de Moscú en esa región. Hay que ver hacia dónde van los rebeldes que habrán tomado el poder. Los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Onda. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Perón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo.
Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Ojalá siguiera enamorada de vos. Ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente aunque te ve. Ojalá no fuese tuya esta canción. Si te mentí, baby, te pido perdón. Si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro bien que a mí también me dolió. Lo que pasó entre tú y yo fue lindo mientras duró. Y no me arrepiento aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento aunque nunca funcionó. Lo que pasó entre tú y yo fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó. Justo en el momento en el que yo te abrazaba. Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo. Lo que pasó entre tú y yo. Cuando dices que no soy la misma de antes. Cuando dices que nunca te vi suficiente. Perdona, vos también decidiste quedarte. Pero al menos hoy yo te lo digo de frente. Que nos pasó, que no duró. Nuestra canción se acabó de la nada. Si nos queríamos tanto y ahora no. Si nos queríamos tanto y ni nada. Si el amor se acabó de la nada. Si el amor se me fue de la nada. En realidad no fue de la nada. Lo que pasó entre tú y yo fue lindo mientras duró. Y no me arrepiento aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento aunque nunca funcionó. Lo que pasó entre tú y yo fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó. Justo en el momento en el que yo te abrazaba. Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo. Lo que pasó entre tú y 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 yo.
www.lt25.com.ar. Temperatura 24 grados. Estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Unión por la Patria confía en que se habilite la sesión especial para tratar en el Senado la destitución de Edgardo Cuéllar. La vicepresidenta Victoria Villarruel debe definir si acepta el pedido, ya que en caso de que el legislador sea expulsado, su banca sería ocupada por una dirigente de la Cámpora de Entre Ríos. Ventas minoristas PYME cayeron 1,7% interanual en noviembre. Acumulan además un descenso de 12,2% en los últimos 11 meses y la mayor retracción se detectó en perfumería con un 15,4%, seguido por farmacias 10,4% y subieron en cambio alimentos y bebidas 4,4% y calzado 2,6%. Los usuarios de subte piden que la extensión nocturna del servicio en la B sea para todas las líneas. Móvil. Los pasajeros remarcan que la extensión del horario de los viernes por las actividades recreativas y culturales debería aplicarse a las 6 líneas que están en funcionamiento para mejorar la movilidad. La A me encantaría y que agreguen más días. Y la línea A para hacer con el Sarmiento, hay que ver si el Sarmiento se prende. Si quieren incrementar, venimos mucho también de otros lados hacia acá. Es en general, más para ahora el verano, se pone lindo. Está buenísimo para que la gente se pueda mover más tarde. La embajada de Siria en Moscú ya izó la bandera de la oposición y el Kremlin niega saber dónde está Bashar al-Assad. El portavoz Dmitry Peskov se expresó sorprendido por la toma del poder por parte de los rebeldes y señaló que discutirán con el nuevo gobierno yihadista la situación de sus bases militares. Todo lo que pasa, todo el día. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Tecnoservicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca No
No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada, la vivimos 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Temperatura 24 grados. Humedad 81%. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a estar yo por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí. De un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que salen de amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron 6 meses y me dijiste adiós. Un placer coincidir en esta vida. Allí me quedé, en una mano el corazón y en la
cosas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas y rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto, quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí. Por eso esperaba. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Al que le preguntaríamos si cambiaría algo de todo lo que ha pasado es al presidente Javier Milei. No tenemos la posibilidad, pero sí tenemos la posibilidad de charlar con Enrique Zuleta Puseiro, analista político, para que nos ayude a entender un poquito todo lo que está pasando. Enrique, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutitos. Enrique, ¿qué está... antes que nada, ¿qué visión tiene para la jornada de hoy del PJ? ¿Van a tener esa fotografía tan anhelada, Máximo Kirchner y Cristina con Massa y con Kicillof? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso, la verdad de las cosas, es menos importante. Lo que puede ser importante allí no es que se une el PJ, que no se va a unir. Hay 8 peronismos en todo el país y todo bastante pujante, porque si miramos lo que pasa en las provincias, los gobernadores, y miramos lo que pasa en el mundo sindical recomponiendo sus relaciones con el gobierno, no hay ningún sector que vaya a renunciar a lo que está haciendo. Esto es importante para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es importante porque empieza ya un proceso electoral muy intenso, como en todos los distritos, y evidentemente en las tendencias nacionales, Milei junta nuevamente su 30%, más relativamente, diría, de un 10-15% del 20% que tuvo en las presidenciales, con lo cual está llegando prácticamente a un 40% de intención de voto en las encuestas nacionales, y el peronismo tiene un 30%. Son 10 puntos de diferencia, muy parecida a la presidencial. El dato central, y voy a tu pregunta, es que ese 10% obedece sobre todo a que en la provincia de Buenos Aires es altamente competitivo. No tiene el oficialismo, es decir, la alianza posible entre Milei y lo que fue Juntos para el Cambio, ha perdido el componente que le agregó Carrió, y que le agregó el radicalismo, y que le agregó un cierto peronismo, y tiene solamente la posibilidad del PRO. Si no se articulara con el PRO,
es posible que el peronismo retenga la provincia de Buenos Aires. Entonces, en las elecciones intermedias, cualquiera fuera el resultado nacional y en la suma resultara el gobierno ganador de las elecciones, sin embargo, en la provincia de Buenos Aires es un cabeza a cabeza. Por eso es importante esa reunión de hoy en Moreno, porque tiene que ver con el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es no solo competitivo, sino que es la clave a nivel nacional del peronismo de tener cierta competitividad, pero todos muy desgajados, muy deshilachados, por un país que ha cambiado muchísimo, sobre todo ha perdido polarización, no basta las provocaciones que puede haber la polarización de un lado y otro lado, ¿no es cierto? O los anti-Milei, o lo de Cristina, o los juicios, nada de eso vuelve por el momento a polarizar a Argentina, que está muy despolarizada, con lo cual la realidad central está en cada una de las provincias. Enrique, ¿logró el gobierno de Javier Milei desmembrar a su posible competencia? Digo, porque el PRO está absolutamente, no digo destruido, pero caído. Uno lo ve en las encuestas y está muy disminuido. El PJ también está disminuido, hasta la Unión Cívica Radical a nivel nacional está disminuido. Digo, ¿qué hizo Javier Milei? Lo mismo que ha hecho con su propio partido. Su partido ha quedado poco. El reciente problema que ha tenido ahora con el senador Cuadra, que es un senador de origen peronista entrerriano muy particular, pero que evidentemente era un soporte central en la estrategia parlamentaria. En el Senado era uno de los héroes que fueron celebrados por Milei después de la ley de bases, y ayudó muchísimo su voto y junto con De Cabau y el otro senador para desnivelar, vamos a decir, el quórum propio que tenía la oposición en el Senado. Entonces me parece a mí que lo que está ocurriendo además ha echado del gobierno su ejecutivo número 100 y más ni menos que la titular de la ex AFIP. Me parece que es un gobierno que también tiene ese problema. El deshilachamiento es común a todos, y yo diría, si usted quiere interpretar lo que pasa en el radicalismo o en el PRO o en este lugar, hay gente que gobierna y gente que no gobierna. Entonces, los radicales y la gente del PRO que gobiernan están cerca del gobierno y van a articular bien con el gobierno porque dependen del gobierno y por lo tanto están convencidos de las ideas de gobierno, sobre todo en el plan económico. Los que no gobiernan, los que están en la oposición, en el radicalismo o sobre todo en el PRO, están enfrente. Entonces tiene esa división fundamental. Teorema de Baglini al cubo. ¿Se da cuenta? Cuanto más cerca se está de gobernar y tener responsabilidades, sean gobernativas o municipales, más cerca se está de articular, de dialogar, de tolerar y de alguna manera encontrar vías para coincidir. Y eso divide a las fuerzas políticas. Pasó con Menem muchísimos años. Menem siempre tuvo la mitad de la sociedad en contra, como lo tiene ahora Milei, pero tenía la capacidad por la fuerza innovadora del gobierno, por el cambio que introducía la desregulación, la privatización, exactamente lo que ocurre ahora, que mucha gente que gobierna encuentra en esa fuerza del gobierno una posibilidad de asistenciarse también. Imagínense ustedes esos gobernadores que encuentran el equilibrio fiscal, que han logrado por fin avanzar sobre las estructuras clientelares de sus respectivos estados, de cualquier signo que sea. Tiende a pensar que lo que está pasando a nivel nacional lo va a beneficiar, porque repercute en las provincias como Catamarca, como Santiago del Estero, como Salta. ¿Cómo no van a encontrarse más cómodos de lo que estaban antes de las elecciones? Entonces me parece que allí hay un factor que le permite unir. Ahora, ¿eso se traslada al voto? Por el momento no se traslada al voto. Milei sigue conservando ese 47% de apoyos a nivel de imagen de gobierno y de idea de que funciona, pero en el voto sigue estando en la misma situación que estaba en las elecciones presidenciales. Tiene un 30% propio, cada vez más propio, cada vez más consolidado, porque las exageraciones del estilo de gobierno lo consolidan con el electorado propio. Pero ese 30% necesita un 20% que venga de estados independientes, que están más cerca de todo aquello que represente algo contra el peronismo, que volver a sumarse a la estructura del peronismo que fue derrotada no solo en las urnas, sino también, sobre todo, en la cultura política argentina. Entonces, esa es un poco la situación
mencionando, imágenes muy optimistas del futuro. Más de un 50% de gente cree que las cosas van a mejorar, cree que ha pasado lo peor del ajuste, que la lucha contra la inflación muestra la posibilidad de que la Argentina recupere el crecimiento. No ve crecimiento, pero tampoco ve retroceso. Me parece que hay que ver aquí entonces, que es otra parte del análisis, ganadores y perdedores. Quienes se sienten ganadores, quienes se sienten perdedores, hay sectores económicos pero muy ganadores, como podría ser los sectores exportadores, particularmente la minería, el caso del petróleo y el gas incluye la minería, por supuesto, el caso del campo y, me parece a mí, el sector financiero, que es el gran ganador de este proceso. Por el otro lado del frente, tenemos al sector industrial, a las economías regionales y sobre todo a las clases medias y clases medias bajas que dependen de alguna manera del Estado y que ven conmovida su posición. Y aquí incluyo ni más ni menos que a millones de jubilados y de gente de clase media asalariada, que su salario no llega a la inflación. Entonces me parece que no ha cambiado mayormente. Hay un Milei más afirmado en su rol mesiánico a nivel internacional, pero hay un Milei mucho menos afianzado en su capacidad de avanzar en ese plano de construir una fuerza política. Y en el medio está la batalla cultural que estamos viviendo, que da para todo, pero afecta sobre todo a un sector de la población que está dependiendo de las redes y de los medios. Ahora, a eso le quería preguntar, Enrique, porque digo, hoy tiene prácticamente la misma imagen con la que asumió, pero me parece que la sociedad, más allá de que ve mejora para el 2025, el tema es que en el 2025 realmente se den esas mejoras, ¿no? Se reactiva la economía. Hay que ver 24 provincias, porque cada provincia tiene su problema. Corrientes y Santiago del Estero eligen gobernador, y en consecuencia se van a polarizar, seguramente, aunque se verán en dificultades los gobernadores actuales para conservar la coalición que los llevó al gobierno, me refiero a Valdés y Zamora, y por el otro lado, en el resto de las provincias no se eligen gobernadores, los gobernadores tienden más bien a consolidar lo que tienen, no hay ningún gobernador con menos del 50% de apoyo, no hay ninguna provincia que esté desestabilizada hoy, todos le han encontrado la vuelta acercándose o alejándose de Milei, y me parece que va cada uno a consolidar sus activos provinciales, o sea, locales. En lo nacional me parece que los gobernadores no están tan interesados en librar la batalla nacional ni en sumarse a ninguna fuerza nacional. Ningún gobernador va a perder un gramo de apoyo ni de poder en aras a una política nacional. No hay ningún liderazgo nacional, ni por el lado de Milei ni por el lado de nadie, que pueda conmover a ningún gobernador en su decisión de consolidar la situación que tiene, porque venga el riesgo de que una fuerza nacional desaparezca, más bien trayendo una agenda nacional, sacándolos de la capacidad de supervivencia y de consolidación de lo que tienen. Yo veo provincia por provincia a los gobernadores muy fuertes, a todos ellos, con capacidad de negociación, no han logrado cosas de máxima, algunos de ellos, como por ejemplo que devuelvan los fondos de las cajas previsionales, es un impacto muy fuerte, pero yo no creo hoy que sin hacer las auditorías que hay que hacer, se puede hacer ese pago por parte de la nación a costa del 100% de los argentinos. Hay agendas de máxima, pero hay agendas de mínimo que las van logrando. Me parece que algunos han logrado que se transfieran obras públicas nacionales a la provincia y que han logrado que la coparticipación aliviada de una cantidad de compromisos nacionales que tenían los gobernadores, pero no tienen entre sí, me parece que los hace a todos, vamos a decir, sentirse satisfechos. No se termina de una manera angustiada, y dudo yo que en el plano social hay una situación explosiva como vivimos durante tantos años en la Argentina. Le traigo 2 segundos a Corrientes porque ya se me fue el tiempo, Enrique, pero mencionó el tema de las elecciones gobernador. ¿Qué está viendo en Corrientes? La Unión Cívica Radical dividida, un PJ que no se termina de reubicar. Por supuesto, se proyectan las divisiones nacionales, la falta de liderazgos y la pérdida de potencia del modelo que significó el acuerdo entre los intendentes que dio apoyo de los últimos décadas, diría yo,
los gobernadores radicales con los intendentes peronistas. Eso se rompió en las elecciones anteriores. La fórmula que va a suceder a eso es una fórmula compleja, porque tiene que ser una fórmula innovadora, y vamos a ver si el gobierno tiene la capacidad de innovar. Si el gobierno innova, seguramente ratificará su hegemonía. Si no innova, será seguramente víctima de un proceso de hemos hablado de desfinanciamiento al principio, pero probablemente de emergencia del nuevo liderazgo, apoyado, como siempre, por el gran riesgo que tiene Corrientes, que es la intervención desde afuera. Las grandes fuerzas políticas consideran a Corrientes como un territorio experimental, digamos, para sus alternativas. Pasó con el menemismo, pasó con el kirchnerismo, va a pasar seguramente con Milei, que ve condiciones excepcionales en Corrientes para construir liderazgos alternativos. Todo ello sin un modelo que trascienda. Se puede hablar de inversiones, se puede hablar de un excelente gestión gubernativa, un Estado que funciona, pero hay elecciones, y hay elecciones que siempre son complicadas, porque Corrientes es una ciudad plural, con muchos sectores. Ningún sector se aviene fácilmente a hacer políticas de acuerdo si los acuerdos no están regidos por un liderazgo grupal, que casi siempre existió desde Colón y Galantini hasta este gobierno. O sea, está poniendo un gran signo de interrogación. Yo creo que sí. Las encuestas marcan que no hay interrogación, pero todavía las encuestas dudo mucho que en Corrientes todavía tengan la posibilidad de ir por debajo de esta especie de descomposición que hay en las fuerzas políticas tradicionales, y sobre todo porque Corrientes va a depender mucho de lo nacional. Es como Santiago del Estero, por primera vez, no solo son escenarios provinciales, sino que esos escenarios están desgastados por el poder, y tendrán que afrontar un componente nacional que se va a introducir necesariamente en ambas elecciones, porque son las únicas en que se elige poder, y que se elige poder importante, porque son líderes importantes, tanto Zamora como Valdés. Enrique, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, hasta siempre, un abrazo fuerte. Un abrazo enorme. Ahí teníamos a Enrique Zuleta Puseiro, analista político, ayudándonos a entender un poquito la realidad. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Temperatura 24 grados. Humedad 81%. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. ¡Canta, Sofi! Con los Doctora a bailar. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta que perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor. Si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón, para tanta desilusión, no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú quien lastimó mi corazón, y no fui yo el primero.
Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. LT25, Radio Guaraní, AM 970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Expectativa por la cumbre del PJ bonaerense con Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. El titular de la Fuerza Provincial, Máximo Kirchner, convocó al encuentro que se realizará hoy en Moreno y será el primero en el que volverán a verse en un acto público desde la campaña presidencial de 2023. Comienza el juicio contra Martín del Río por el asesinato de sus padres en Vicente López. Será juzgado por un tribunal popular cuyos 12 integrantes se elegirán en la audiencia prevista para hoy a las 9 de la mañana en los tribunales de San Isidro. Aumenta el saldo negativo de la tarjeta SUBE. Móvil. A partir del 18 de diciembre aumentará el saldo negativo de la SUBE y varios usuarios que toman más de un transporte señalan que el saldo de menos 480 no alcanzaba y que era necesario incrementarlo. Se gasta más rápido, es razonable que lo aumenten. Tomo subte, tren y colectivo. Te salva, porque uno anda de acá para allá. No alcanza para nada. Antes yo con 300 pesos viajaba toda la semana. Ahora el boleto me sale 900 pesos. Tengo que tomar 2 colectivos para viajar hasta acá. La tripulación de una aerolínea mexicana frustró un intento de secuestro y desvío de un vuelo a Estados Unidos. El incidente ocurrió en un avión de la línea Volaris que se dirigía a Tijuana y luego de que el pasajero que intentó ingresar a la cabina de pilotos fuera neutralizado, se realizó un aterrizaje de emergencia en Guadalajara. Todo lo que pasa, todo el día. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participás de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, Constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles.
Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. Humedad 81%. Temperatura 24 grados. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I only your bed. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in them depths of your despair. Make it home down there as my soul be shared. The stars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The stars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. We got blow your soul through every open door. Count your blessings, find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You pay me back in kind, reap just what you sow. I see you, Hakeem. We could have had it all. We could have had it all. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. You could have had it all. Rolling in the deep.
actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 17 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 81%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. I used to be an island when I was young, too proud to rely on anyone. But then I saw you smiling, and I was home. Now you're the air that's filling up my lungs. Don't wanna live without love. Everything about love. Don't wanna live without cause I wouldn't be living at all. Don't wanna live without cause I wouldn't be living at all. Me encanta sentir tu calor. No puedo vivir sin tu amor. Porque morí cuando me miraste así. Es que andaba tan ciega y en tus ojos yo me vi. Ya no hay nadie más allá. Nunca te vayas lejos de mí. Lejos de mí. Don't wanna live without love. Everything about love. Don't wanna live without. Cause I wouldn't be living at all. Don't wanna live without. Cause I wouldn't be living at all. You go down easy, I see you see me, right in the middle of a crowd. You go down easy, I see you see me, don't wanna be without you now. You go down easy, I see you see me, right in the middle of a crowd. You go down easy, I see you see me, don't wanna be without you now. Don't wanna live without love. Everything about love. Don't wanna live without. Don't wanna live without. Cause I
Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Bueno, hablando de casos de corrupción, vamos a hablar del más sonoro también de estas horas, porque lo agarraron infraganti al senador Edgardo Cuéllar con $210.000 en el auto con el que atravesaba la triple frontera. Tiene también una investigación por enriquecimiento ilícito ya en marcha y la investigación está a cargo del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. ¿Qué tal, fiscal? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien. Ustedes venían investigando antes de la detención de Cuéllar en la triple frontera a este senador, ¿no? En realidad, lo que nosotros tenemos en San Isidro es una denuncia por enriquecimiento ilícito de mediados de año, del mes de julio, que viene a consecuencia de una causa mucho más grande, mucho más compleja, que es la causa donde se investiga el presunto pago de sobornos de una empresa transnacional de seguridad privada a distintos organismos del Estado, nacional y provincial, entre los cuales se encontraba la empresa Enersa de Entre Ríos, en la que efectivamente el actual senador Cuéllar fue directivo entre los años 2018 y 2019. A ver, fiscal, si le entiendo, imagino. Un esquema, en algún momento se habló del tema de la contratación de los seguros de parte de las dependencias públicas, ¿no? Las dependencias públicas, paradójicamente, también muchas veces contratan seguridad privada. Entonces, sería un esquema a gran escala de sobornos para conseguir las licitaciones, supongo, de las distintas dependencias públicas de esta compañía que entiendo que es Securitas, ¿no? Sí, para conseguir, para mantener o para acelerar pagos. Esto, ya digo, en una cantidad importante de empresas del Estado, entre las cuales se encontraba Enersa, pero también Aeropuertos Argentina 2000, AISA, SENASA, RENAPER, RENAR, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todas estas contrataban a la misma empresa, o contratan a la misma empresa de seguridad privada. Así es, a un grupo empresario que a la par calzaba, entre comillas, según se pudo investigar, los pagos de sobornos con un esquema de evasión tributaria que ascendió en aquel momento. Estamos hablando de cuando porque una de las cosas que la empresa debió hacer para autodenunciarse es hacerse cargo de la deuda tributaria que en el 2020 ascendía a 1.500 millones de pesos. Es decir, que calzaba en un esquema de evasión tributaria con un esquema de, comillas, sobornos, según la propia empresa lo denuncia, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. ¿La empresa denuncia que sus propios directivos pagaban estas coimas? Así es, a partir de una investigación interna viene y se presenta, digamos, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que trae una serie de beneficios para la empresa que se presenta como colaboradora. Fue el primer acuerdo, es el primer acuerdo que se produce entre una empresa y el Ministerio Público, en el que la empresa se presenta como colaboradora, aporta una investigación interna muy importante que hizo en Estados Unidos, y a partir de eso viene y se autodenuncia, se hace cargo de la deuda tributaria, además paga una reparación social que consistió en 900 kilos de carne durante 6 meses para un comedor comunitario, 300 kilos de carne en Entre Ríos durante 6 meses para otro comedor comunitario, y finalmente lo que queda por determinar ahora es el beneficio indebido que tiene la empresa que devolver al Estado para reparar. Ahora,
Es una causa que poco se ha difundido, ¿no? Porque una empresa, en este caso Securitas, ¿no? Estamos charlando con el fiscal Fernando Domínguez. Se presenta a la justicia por una investigación interna donde asumen haberle pagado coimas a distintos funcionarios, ¿no? Del Estado para sostener los contratos que tienen con distintas dependencias públicas en todo el país. Y uno de los que estaba del otro lado del mostrador era casualmente Quader, ¿no? Con una de las empresas contratantes. Sí, así es. Bien. Así es, sí. Y ahora entonces Quader tiene ahí una causa, ustedes lo tienen como enriquecimiento ilícito, o sería por ahí una de las fuentes de ingresos no declarados de parte de Quader, esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis de la denuncia. Bien. Es la hipótesis de la denuncia. La causa, digamos que naturalmente es mucho más grande, mucho más compleja. Se detuvo cantidad de gente, hay una cantidad muy importante de empresarios imputados ya con procesamiento confirmado por la Cámara, y también hay funcionarios públicos, muchos de los cuales ya están imputados y otros tantos seguramente lo serán en los próximos ¿Imputados días. funcionarios nacionales o...? Nacionales y de organismos provinciales también. Bien. Porque, hay todo, se produjeron una cantidad importante de allanamientos, donde se secuestró cantidad de documentación y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas está haciendo un análisis de los contratos, de las licitaciones y demás, y la PROCELAC, la Procuraduría... De lavado de dinero, bien, también. Está haciendo un análisis de las empresas que intervinieron y la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración está determinando el beneficio indebido. Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, detrás de esta causa que es mucho más grande que Quader, pero que de alguna manera se ilumina a partir de la detención del senador llevando $210.000 no declarados en el baúl de su auto al Paraguay. Gracias, fiscal. Por favor. Hasta luego, que tenga buen día. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Temperatura 24 grados. Te escribí lo que sentía y lo borré. Te dije que no te amaba y lo arruiné, sabiendo que cuando te iba solo quería besarte. Me acuerdo cuando de tu casa me fui. Dije que no queriendo decir que sí, pero sentí tu duda y me trajo la duda. Por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué y yo te digo que si no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando y tú sin mí no sé si bien la estás pasando. Me dices que pa' qué y yo te digo que pa' qué nos metimos si en el fondo se te nota tanto que te está matando. Decir que ahora sí mi mejor la estás pasando. Yo fronteando mi ser fuerte me apeché, tú queriendo ser mi amiga y te besé. Sabes muy bien que no podemos controlar los sentimientos. Y llamo a otras por olvidarme de ti, pero en mi mente yo te tengo en repeat. Más que una calentura, baby, tú disimulas, por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué y yo te digo que si no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando y tú sin mí no sé si bien le estás pasando. Me dices que pa' qué y yo te digo que pa' qué nos mentimos si en el fondo se te nota tanto que te está matando. Decir que ahora mejor sin mí le estás pasando. ¿Cómo se llama este juego que estamos jugando los dos? Con la hipocresía que llevamos la careta nos pueden creer. Tú supiste que te quiero, yo te digo dame banda pero me quemo por dentro. Cuando estoy en romo feo, yo te llamo y me quedo en mudez. Nos mentimos y en el fondo se te nota tanto que te está matando. Decir que ahora mejor sin mí le estás pasando. Me dices que pa' qué y yo te digo que
sin mí no sé si bien la estás pasando. Mami, el Raúl Alejandro junto a The King Romeo. Y yo no sé lo que tú y yo tenemos, pero quiero que sepas que es especial. Te escribí lo que sentía y lo borré. Te dije que no estaba y lo arruiné, sabiendo que cuando te iba solo quería besarte. Es la hora 11:31 minutos. LT25, Radio Guaraní. AM 970. Estudios centrales ubicados en San Martín 1380. Curuzucuatia, Corrientes, Argentina. La radio. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Un sacerdote argentino en Siria aseguró que la caída de Bashar al-Assad fue una sorpresa. Enrique González dijo que era algo que nadie esperaba y contó de esta manera cómo se vive la situación actual. Ahora se vive calma, una calma de espera, digamos, a ver qué cariz va a tomar la situación, de incertidumbre también. Anteriormente lo que se vivía era una gravísima crisis económica que siempre iba de mal en peor y una opresión por parte, por ejemplo, un joven varón tenía que hacer un ejército obligatorio de 9 años, no es normal. El vocero del Kremlin, por su parte, también se mostró sorprendido por la situación en Siria. En ese sentido, se negó a confirmar si Bashar al-Assad está en Rusia, como había trascendido luego de la caída de su gobierno. Mañana habrá cadena nacional desde las 9 de la noche. Será por el discurso de Javier Milei al cumplirse el primer año de su mandato, donde hará un repaso de su gestión de gobierno y trazará los lineamientos para el 2025. Aún no se definieron los días y horarios de la última fecha de la Liga Profesional. Uno de los punteros, Talleres, será local ante Newell's y el otro líder del torneo, Vélez, recibirá a Huracán, quien además llegará con chances de ser campeón si hoy supera a Platense en la anteúltima jornada del torneo. Todo lo que pasa, todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa,
ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456 433 777 Mocoretá, Corrientes. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú, Cuatiá. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito.
Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:42 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 81%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. When you
todo el mundo. www.lt25.com.ar. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. En la zona sur comenzó a llegar. Estamos en la escuela Bernardino Rivadavia por un hecho gravísimo. Nos acercamos para hablar con la rectora para que nos dé desde la institución algún tipo de explicación de una información que nos llegó y no se encuentra la rectora lamentablemente, pero tenemos los elementos para ver qué realmente ocurrió. Aproximadamente el 6 de noviembre ocurrió un hecho en el baño de las instituciones, donde una pareja, un chico y una chica, estaban y la chica comenzó a practicarle sexo oral. Se filmó esa situación. Ese video se filtró, se viralizó y ahí comenzó todo lo que tiene que ver. Lo problema que involucra a la institución porque era en el baño de la institución. Si bien era algo privado entre los chicos, pero era en el baño de la institución. Y la preocupación de algunos tutores porque varios compañeros que serían todos de tercer año que vieron o compartieron, bueno, ahora están siendo citados por la justicia, que no tienen absolutamente nada que ver, que ellos, digamos, algunos que los hijos no estuvieron en el lugar, que no saben, simplemente decidieron lo que comenzó a circular en los grupos de la escuela, y bueno, y alguien de ese grupo filtró a las redes, y ahí comenzó toda esta historia de interviene la institución, interviene la justicia. Esto está en plena etapa investigativa, están siendo citados ya también. Estaban un poco molestos porque aparentemente cómo le trató la fiscal, la jueza interviniente, la jueza de menores, a los chicos que ya fueron a brindar su testimonio, a declarar. No saben muy bien, los tutores están preocupados porque no saben muy bien cuál va a ser, cómo va a terminar esto, tampoco le explican cuál es la situación y la situación también con la institución. Hay incertidumbre por este hecho que ocurrió en la escuela, Oscar, y se viralizó. Oscar, la pregunta es, el video lo filmaron los dos protagonistas de esta historia. El tema es que uno de los dos después pasó a alguien más ese video. Bueno, eso es lo que no está claro. Aparentemente hay un tercero que filma. Ah, bien. Aparentemente hay un tercero que filma con el consentimiento. Por lo menos es la información que está, porque esto está todo así, se está manejando. Lo que pasa es que, bueno, que ya interviene la justicia, ya están citando a los chicos que por lo menos se detectó que pueden estar, que son compañeros, que pertenecen a un mismo grupo de WhatsApp, que por ahí parece que comenzó a circular y bueno, luego salió de ese grupo y se fue a las redes. Total. Y ahí es donde comenzó, digamos, la denuncia por parte de, aparentemente, lo filmado, ¿no? Lo que tuvieron la chica, más que nada, que aparentemente es la que se le ve plenamente el rostro. Bien, sería, solo a ella se le ve el rostro, a él no. No seguimos el video, no, tampoco le doy mucha explicación porque no está, simplemente sabemos la denuncia que está hecha, la denuncia y cómo está continuando. Los tutores están preocupados cómo se está, qué grado de participación tiene los hijos, porque según ellos, los hijos únicamente recibieron el video. Claro. No estuvieron en el lugar, bueno, y también fueron y se los ve como involucrados en la cuestión. Por eso lo importante sería que la rectora o alguien nos explique cuál es la situación, pero bueno, lamentablemente la rectora no se encuentra en este momento, y seguramente en breve vamos a tener algún testimonio de uno de los tutores porque estamos viendo ese tema, también están con un poco de miedo al que tal sea de menor, pero tenemos sí la cédula, citación del juzgado, corroborando que realmente tomó intervención la justicia y que el hecho ocurrió. Bien, ¿de qué edad estamos hablando, Oscar? Estamos hablando de alumnos de tercer año, o sea, tendrían 16 años. Perfecto. 15, 16 años aproximadamente. Estamos atentos si podés tener algún testimonio más de este tema, Oscar, Estamos atentos a vos. Así es, continuamos trabajando en el tema, pero planteamos ya la cuestión porque mucha preocupación de los tutores. Gracias, Oscar, muchísimas gracias.
Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Y este para todos los borrachos, como yo, y como todos los culios de mis amigos. Dice: el alcohol me lastimó, por eso es que me enojé. Domingo por la mañana dije basta y lo dejé. Hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné. Y el viernes por la noche le di un beso y me amigué. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa. Era uno de los pibes que hacía previa en su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas. Y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar. Es que me gusta tanto tomar la noche, la gira. Si no fuera trabajo lo haría todos los días. Me gusta tomar la noche, la gira. Ya no me corre sangre, a mí me corre bebida. Me dice nene para, te vas a hacer mal, pero llega el fin de semana y qué sed que me da. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa. Era uno de los pibes que hacía previo en su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no pude aguantar. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar. LUCK, Ulises, papá. No hay quien lo controle. Y me voy para el baile y me voy a tomar. Y me voy para el baile y me voy a tomar. Ya me tomo un vasito y no puedo aguantar. Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar. Temperatura 24 grados. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que hayan tenido un muy lindo fin de semana. Seguramente muchos habrán conectado ya con el espíritu navideño, armando el arborito, conectándose con las fiestas navideñas, la fiesta de fin de año y con todas esas energías renovadas. Entonces vamos a dar comienzo a una nueva semana del mes de diciembre. Llega el día lunes 9 y por eso paso a contarte cómo van a estar las condiciones de tiempo. Vamos a hacer primero un pantallazo general en nuestro hermoso y bello país. Podemos decir que las chances de lluvias, precipitaciones, chaparrones todavía quedan hacia el noreste del país. Para lo que sería la franja central se recuperan las condiciones, algunas chances sí de tormentas aisladas para la provincia de San Luis y para la Patagonia tiempo variable, tiempo bastante frío hacia el extremo sur. Pero repasemos juntos región por región, comenzando con el noreste litoral. En esta región, en cambio, podemos estar hablando de que se presenta un descenso de la temperatura, la nubosidad sigue presente, las chances de lluvias, precipitaciones también lo están. En este caso, de momento no está emitida una alerta amarilla por estas precipitaciones, sin embargo, paraguas en mano para empezar esta nueva semana de diciembre. Para la franja central se afianza, en cambio, este viento del noreste, este viento del norte que aporta aire caliente en circulación, también se incrementa la humedad, vamos a tener temperaturas de verano en horas de la tarde más que de primavera. Y también a considerar algo sí de tiempo inestable para lo que sería el sur de la provincia de Córdoba, el sudoeste de Buenos Aires y parte de La Pampa, con algunos mejoramientos temporarios. Un escenario bastante caluroso en horas de la tarde también le espera a las provincias cuyanas, con tiempo algo inestable para la provincia de San Luis, que incluye también la evolución de tormentas aisladas para este lugar. Máximas que estarían llegando a los 30 grados para las provincias cuyanas. Y si nos trasladamos hacia el noroeste del país, se mejoran las condiciones de tiempo a diferencia del fin de semana, sol a pleno con algo de nubosidad hacia el norte de estas provincias. Sin embargo, no se descarta que para la franja central de estas provincias algunas chances de algunas gotitas de agua podrían llegar a aparecer con algunos mejoramientos temporarios. Máximas que estarían alcanzando los 30 grados también para esta región.
De punta a punta entonces nos trasladamos a la Patagonia, podemos dividir el escenario en dos. Hacia el norte de la Patagonia, máximas que estarían alcanzando más bien los 32 grados, con mayor nubosidad, tiempo inestable, en cambio tiempo estable para lo que sería la provincia de Chubut, el centro de la Patagonia, con algo sí de mayor nubosidad hacia el extremo sur, en donde descienden las temperaturas y también las chances de lluvias y precipitaciones en forma de nieve en la cordillera de Santa Cruz. Dicho esto entonces, ya estamos más que listos y preparados para conquistar este día lunes, y yo te recuerdo que todo lo que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Radio Guaraní. Temperatura 24 grados. Humedad 81%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. Esta música, tu mejor compañía.